Hoy en esta noche vamos a tratar uno de los temas que me apasionan mucho contarlo. El Señor colocaba en mi corazón hablar acerca de Bernabé y Saulo de Tarso, que lo conocemos más como Pablo. Pero pasaron cosas en la vida de los dos que fueron cosas muy tremendas y maravillosas. Imagínense que nos relata la historia por medio de Hechos. Exactamente en Hechos 11, del 22 en adelante, vamos a encontrar esta historia. Dice así el 22: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos los que con compromiso de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu de Dios y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Esta historia cuenta de un hombre como es Bernabé. Bernabé se dice aquí las características: que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Y este varón empezó a llegar, y fue Bernabé a levantar todo un pueblo para Dios a un sector, pero al ver que eran muchas las personas, al ver que era demasiado el trabajo para hacerlo solo, fue a buscar a Tarso, a Saulo. Les cuento que cuando hubo la conversión de Saulo a Pablo, no fue inmediatamente. Recordemos que Saulo fue la persona que persiguió a los cristianos por un buen tiempo, hasta que se encontró con el Señor Jesucristo, que le dijo: ¿por qué me persigues? Y su conversión hacia el Señor fue inmediata. Duró en 3 días, cambió totalmente su personalidad, su función, su todo por seguir al Señor. Pero la gente le tenía mucho miedo, las demás personas le tenían miedo por su carácter y tenían pánico por lo que él hacía antes. Y nadie quería escucharle y nadie le creía que había cambiado. Él llevaba en Tarso 3 años intentando hacer algo, intentando demostrarle a las personas que él había cambiado, intentando de una forma u otra llegar a las personas, pero no podía hacerlo. Y fue cuando Bernabé creyó en él. Fue cuando Bernabé fue y lo buscó y lo trajo a Antioquía. Y empezaron los dos a trabajar, uno con la ternura, con el amor, con un hombre lleno de muchas cosas agradables y hermosas, y el otro con la firmeza, con la palabra, con la pasión de seguir a Cristo, y unidos lograron cosas tremendas y maravillosas, al límite que fue la primera vez que llamaron cristianos a aquellos que seguían esta fe maravillosa. Pero la enseñanza de hoy es que hay muchos Tarsos en nuestras vidas, hay muchas personas que están en Tarso esperando que alguien crea en él. Tal vez tú tengas un hijo como un Saulo, o una hija, tal vez un cónyuge o una persona que está a tu lado. Es esa persona como Saulo, una persona, un carácter fuerte, una persona que ha dicho que quiere cambiar pero que no lo ha hecho, una persona que tiene muchas características que no son fáciles de que los demás lo conceban o lo lleven. Pero siempre para un Saulo se necesita un Bernabé. Tú puedes ser ese Bernabé para otras personas. Tú puedes ser el Bernabé que con amor, con llenura del Santo Espíritu y con fe, porque son cosas que te tienes que llenar para ver el cambio de los Saulos que tú tienes en tu casa, para ver el cambio de los Saulos que rodean tu vida, para ver esa persona que tal vez no puede notarse un cambio o ver que esa persona está actuando mal, que tú puedas ser ese Bernabé. Nadie creía en Saulo, y fue maravilloso ver cómo fue en ese lugar, gracias al trabajo de Bernabé y de involucrarlo y de estar pegado a él, que por primera vez se nos llaman cristianos, y por primera vez se le cambia el nombre de Saulo a Pablo. A Pablo. Cuando cambia el nombre es que se quedó Saulo en el pasado, se quedó Saulo atrás y empieza una nueva vida como Pablo. Hay muchos Saulos que tú conoces que necesitan de ti. Necesitan de tu amor, de tu fe,
y de buscar al Señor para que te llenes de ese Santo Espíritu, para que Él te diga cómo hacer que ese familiar o esa persona cambie. Nosotros sabemos que no vamos a ser nosotros quien logremos cambiar a alguien, no van a ser tus palabras las que cambien a alguien, pero si tú te metes con el Señor en oración, si tú te metes a creerle, si tú te llenas de fe, te llenas de su Santo Espíritu y del amor de Él, y sigues y continúas con amor, ese Saulo se convertirá en ese Pablo. Y Bernabé no podía solo. Nos habla de un equipo. Tal vez te ha tocado hacer muchas cosas sola, tal vez te ha tocado hacer muchas cosas solo, te ha tocado salir adelante solo o sola, pero el Señor te invita, busca a ese Saulo, busca y transfórmalo en Pablo, porque cuando ese hijo se transforme, cuando esa persona, ese cónyuge tuyo se transforme, cuando tu padre o tu madre se transforme, o cuando ese familiar o ese jefe o ese compañero de trabajo se transforme, va a ser el mejor aliado tuyo. Y juntos lograrán cosas maravillosas, porque si solos logras cosas, imagínate en equipo. Cuando tú trabajas en equipo, cuando son dos, dice la palabra de Dios que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Busca formar equipo, busca a esa persona que realmente quiera ver la gloria de Dios junto a ti. Y recuerda que en tus manos, en tu fe, en tu amor, está la hermosa oportunidad de hacer un cambio en aquellos que necesitan ver que alguien les cree. Hay personas que quieren cambiar, pero el sistema o las mismas personas no deja que pase eso. Como hay otros que tal vez ni siquiera noten que necesiten cambiar, como hay otros que ni siquiera quieren cambiar. Pero cuando llega un Bernabé lleno y dispuesto con el amor de Dios, Dios le muestra qué necesita esa persona cambiar y cómo ayudarlo a cambiar para ser mejor. Recuerda, hay metas, hay triunfos, hay victorias esperando cuando tú asumes la actitud de un Bernabé. Dios te está llamando. Dios te está llamando a ser un agente de cambio en tu hogar, en tu trabajo, en tu entorno. Que seas tú ese Bernabé. Sé que no es fácil. Para nadie era fácil tomar el carácter de Saulo y convertirlo en Pablo. Pero recuerda, no lo vas a hacer tú. Tú solo serás el instrumento y Dios hará algo maravilloso en ti. Te dará las estrategias, te dará las palabras, te dará lo que tú necesitas para ver ese cambio. Todos tenemos un Saulo, todos conocemos un Saulo, pero muy pocos Saulos conocen un Bernabé, porque aquí estuvo rechazado Saulo por 3 años. Estuvo apartado porque nadie creía en él, y tal vez hay muchos esperando una sola oportunidad de amor. Tal vez hay muchos esperando una amistad. Tal vez hay muchos esperando que tú hagas todo lo posible para que Dios haga lo imposible. Que es algo que tienes que recordar siempre, que Dios hace lo sobrenatural. Pero tú tienes que hacerlo natural. Tú tienes que hacerlo natural para que veas lo sobrenatural. Y lo natural es ir por Saulo, es convertirlo para ver la gloria de Dios en todo. Mis amados, si de pronto tú tienes un Saulo hoy, o tal vez tú eres ese Saulo que nadie quiere a su lado por su carácter, sea fuerte o sea muy blando, sea una persona que duda constantemente en una cosa a la otra, recuerda que si tú eres ese Saulo, Dios será ese Bernabé que te convierta en Pablo y puedas ver la gloria de Dios en todo y para todo. Tú eres un hermoso instrumento de Dios y sé que Él hará cosas maravillosas y transformadoras en ti y a través de ti. Te invito a que esta noche reflexiones, que te tomes un tiempo y mires a tu entorno quién puede ser ese Saulo y tú como Bernabé puedas llegar a hacer ese cambio en su vida. Sé que eres un instrumento de cambio, eres un agente de cambio en tu entorno, en tu familia y en tu sociedad. Que tengas una hermosa noche y bendecida. Y ahora tómate un tiempo para hablar con el que más te ama y que descanses. Dios te bendiga y que tengas una hermosa y bendecida noche.